Amigas y amigos de la televisión universitaria, qué bueno que nos podemos encontrar de nuevo en Diametral Periodismo de Coyuntura. Yo soy Temoris Greco. En esta ocasión tenemos un invitado de lujísimo, Marco Lara Clar, que además de amigo es un maestro de periodistas, es un colega que se ha dedicado por muchos años a ver qué es lo que pasa con la ética, con la justicia, con la manera en que el periodismo tiene que lidiar con estos problemas cotidianos que a veces parecen como obvios y que en realidad, o sea, cómo debemos tratar ciertas cosas, cómo debemos presentar a las víctimas, cómo debemos proteger también o hablar al respecto de las personas que son presentadas o supuestamente culpables. Y en este caso, dada la coyuntura que hemos estado viviendo, especialmente las protestas tan fuertes que ha habido por parte del movimiento de mujeres con respecto a la forma en que los medios de comunicación están tratando a las víctimas, a las mujeres que han sido asesinadas, que han sido violentadas y que de pronto aparecen en medios de una forma que nadie quisiera ver o aparecer o quisiera ver a alguien querido ahí. Uno se pregunta cómo es que un editor toma la decisión de sacar una imagen de una persona que ha sufrido grave violencia, sus restos, pero nos preguntamos si lo haría si esa persona fuera su familia, fuera alguien querido. Y eso no solamente pasa, ¿verdad, Marco?, en los medios de comunicación, digamos, especializados en vender sangre. Las mujeres fueron a protestar al diario La Prensa, hubo también protestas contra Pásala y otros medios, pero no son los únicos, ¿no? O sea, a ver, Marco, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo es que la prensa seria de pronto no es tan seria? Cuando me hablaste para invitarme, querido Temoris, me quedé pensando en una analogía, es una figura retórica que permitiera entender en pocas palabras por la causa estructural de esto. Yo he repetido muchas veces en diversos foros que si los medios y los periodistas mexicanos o mexicanas enlatáramos alimentos con los estándares de calidad industrial con los que producimos noticias, ya hubiéramos matado a los 90% de los mexicanos. Intoxicadísimos. Exacto. Pero también, para no repetirme, me quedé pensando que si las periodistas y nuestros medios produjéramos zapatos, es altamente probable que tú fueras a comprar tus zapatos y te tocaran 2 tenis izquierdos o 2 mocasines derechos. Entonces, y llenos de hongos. O con un zapato. Es decir, el problema es de origen, es decir, el primer problema es de carácter industrial, es decir, los medios en México no funcionan con estándares, con ingenierías de procesos editoriales basados en derechos humanos. Hay medios mucho más profesionales que otros. Aquí no es si yo tengo empatía o no, si son, ya sabes, con el rollo ahora tan polarizado, ¿no? Me parece que el único medio que tiene estándares profesionales que yo sepa en México, en la Ciudad de México, es el Reforma. El noroeste en Sinaloa tiene estándares, La Voz de Michoacán, hasta donde yo me quedé, tenía estándares. Es un puñado de empresas de noticias las que tienen estandarizados con ingenierías de procesos editoriales su generación de noticias, pero ninguno tiene estándares de derechos humanos. Y esto es lo que hoy... Tampoco los 3 que mencionaste. No, o sea, tienen ingenierías, pero no tienen estándares, y la mayoría lo que tienen son sus códigos de ética, que el código de ética pues es tan entusiasmante como fantástico, es decir, son como los mandamientos, no fornicarás, bueno sí, pero dime cómo le hago porque no veo forma de que no. Entonces, el código de ética no es en todo caso más que un listado de aspiraciones que se tiene que procedimentar, como se procedimenta el envasamiento de alimentos, se procedimenta la fabricación de automóviles, ¿ves? Entonces, estamos hablando de ingenierías de control de calidad que no existen. Eso, desde luego, es resultado de
del sistema político. Los medios, la industria corporativa de los medios en México ha vivido, sigue viviendo, básicamente de los dineros públicos, en todos los regímenes. Eso no es privativo del PRI, del PAN, de Morena. Es decir, los medios siguen teniendo altísima dependencia del dinero público, y eso hace que no sea un sistema de medios noticiosos competitivo, ya sea que lo quieras ver como de mercado o como ciudadano. No hay competencia porque no es la calidad la que determina, y menos hoy donde López Obrador también es una suerte de jefe de información. Él arma la primera plana todas las mañanas, ¿no? O los noticieros. Entonces eso ya menos, o sea, eso todavía está atrofiando más la capacidad competitiva de los medios, y entonces esto hace que los estándares se olviden. Y bueno, cuando estamos hablando, tu pregunta tiene ya que ver, si quieres vamos para allá, con aspectos muy sensibles de los derechos humanos, que ese es el siguiente tema, ¿no? Exactamente, o sea, cómo el criterio que predomina no es el de proteger a la gente que vas a meter. Exacto. O sea, sino es cómo vas a vender más, ¿no? Es más ejemplares o conseguir más clics o tener más audiencia. Pero para tener dineros públicos, es decir, los medios no viven del público, viven de los convenios, y no me parece reprochable tener convenios. Me parece reprochable la altísima dependencia, convenios de publicidad. Oficiales de publicidad, exacto. Lo que me preocupa es que sean tan altos, que financieramente serían inaceptables para cualquier empresa. En contabilidad financiera se sabe que una empresa que depende más del 25% de un proveedor es una empresa en severísimo riesgo. Ahora, si eso lo pones en términos de una empresa de noticias que tiene un alto nivel de fricción con el poder público, con los poderes, entonces esa vulnerabilidad se aumenta. Y bueno, en la Ciudad de México son probablemente un poco más competitivos, porque tienen más oferta de comercialización de espacios, pero en los estados están totalmente colonizados por el poder público, y en algunos casos por poderes fácticos, por el poder criminal. Ahora, ya la parte que tiene que ver con derechos humanos, a mí me parece que el movimiento feminista tiene esta vertiente interesante de ser hipersensible al manejo de la imagen de las mujeres, relativamente, lo siento, algo condescendiente. Hoy mismo en la mañana vimos que en el trending estaba una mujer exhibida con sus hijos, ¿no? Entonces eso parece normal, ¿no? Algo así como Lady no sé qué. Entonces, sí. Eso parece normal, pero ahí tienes una mujer con sus hijos exhibida, una persona apropiándose de su derecho a la propia imagen, porque se tiene la idea de que una persona en la calle ya es pública, perdió su derecho a la propia imagen. Es una de las falacias que hay. Entonces, este tipo de imágenes son tan sensibles porque atentan contra la dignidad humana. En el caso de las personas imputadas de delito, la presunción de inocencia. En el caso de cualquier persona, la honra y la reputación. Y bueno, todo lo que implica los tribunales mediáticos que se llaman, que implican un daño a la dignidad de la persona y también a los derechos del debido proceso, ¿no? Que están establecidos en los tratados internacionales, la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero ¿qué pasa entonces en la redacción de un periódico? Alguien de un periódico de los serios. Quiero o sea, tengo una noticia, tengo el caso de una mujer, por ejemplo, de Ingrid o de Fátima, Ingrid Escamilla o de Fátima. Ajá. Que son casos que han tenido mucho eco este año. Sí. Y que aparecen en condiciones pues reprochables, ¿no? Las muestran, las exhiben sin ningún respeto por su persona. ¿Cómo es que los medios de comunicación podrían dejar de hacer esto? Bueno, lo primero que hay que decirte, Maurice, es que, por ejemplo, las imágenes de Ingrid Escamilla te permiten un análisis en dos niveles. El primero es, personas a título personal no violamos derechos humanos. Entonces, porque hay mucho esa confusión en el gremio o entre el público de que este periodista viola derechos humanos. No es así.
Lo primero que hay que tener claro es que esas imágenes y esos datos personales fueron entregados por un servidor público. Así es. En una primera dimensión jurídica y de análisis comunicacional, ese servidor público, al revelar información relativa a un procedimiento en curso, como establece el Código Penal, cometió delitos, cometió faltas administrativas y cometió violaciones de derechos humanos. Es un violador de derechos humanos. Y al dárselas al periodista y al medio, los medios sencillamente consumaron la violación, ¿sí? Y eventualmente produjeron lo que en el artículo 1916 del Código Civil Federal se llama daño moral. Es decir, atentaron contra la honra, la dignidad, la buena fama pública de Ingrid. Ahora, generalmente yo estaba en Córdoba el fin de semana en un taller con colegas y dice, bueno, pero es un muerto. Entonces yo digo, bueno, pues entonces, ¿por qué no lo vendemos en bisteces en el mercado de Sonora? ¿O por qué no hacemos sándwiches, jamón, embutidos? Entonces lo que yo les explicaba es que los derechos de las víctimas, Ingrid es una víctima, también son derechos post-mortem y eso está en la Ley General de Víctimas. Es decir, las víctimas tienen derecho en tal condición al recuerdo que se guarde de ellas. Ese es un primer componente. Entonces, el recuerdo que vamos a guardar de Ingrid, de Stephanie Magón en la colonia Nápoles, ¿te acuerdas? Con su cuerpo yacente a la medianoche, ¿no? Desnudo, de montones de mujeres, de Maribel Flores en Veracruz. De Anabel Flores. La de Córdoba. Anabel, sí. De Anabel, de Paulette, ¿sí? Hablando de mujeres, pero también muchos casos de hombres, de niños y demás, de varones. Entonces, se produce un daño a la víctima en sí misma, pero también se produce un daño a víctimas, porque casi siempre pensamos que la víctima es la víctima directa. La Ley General de Víctimas, el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, establece que hay 4 tipos de víctimas. Permíteme, Marco, vamos a regresar a eso. Ahora vamos a una pausa y volvemos para el segundo bloque en Diametral, periodismo de coyuntura. Estamos de vuelta en Diametral, periodismo de coyuntura. Estamos conversando con Marco Lara Clark sobre los medios de comunicación y el tratamiento que se les da a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Entonces tenemos 4, Marco, bueno, esos 4. Bueno, decía que el artículo 4 de la Ley General de Víctimas establece 4 tipos de víctimas. 4 tipos de víctimas. Que para el caso de Ingrid, los 2 primeros tipos son pertinentes, es decir, ella es la víctima directa y el segundo tipo de víctimas son las víctimas indirectas. Las víctimas indirectas son, para efectos de derechos humanos y derechos procesales y derechos de personalidad, las personas que constituyen el círculo personalísimo de la víctima directa. Entonces, cuando se daña a una mujer víctima de feminicidio, se está dañando también severamente a su entorno personal. No en un sentido de Pepe el Toro, ¿no? De pobrecita, tenía familia y si fuera tu hermana, ¿no? Sino en un sentido estricto de que cuando tú dañas los derechos de alguien que no se puede defender además y que está tan vulnerable como una víctima de feminicidio y su familia que también es víctima de feminicidio, estás dañando el corazón de la democracia, porque la democracia, la ley tiene un sentido de protección, tutelar. Entonces, si se daña la esencia de la ley, que es proteger a la persona en su indefensión frente al Estado, entonces estás dañando el corazón de la democracia. Ahora, Marco, hace poco cuando fueron estas protestas contra el diario La Prensa, alguien que parece que estuvo, yo no conozco a esta persona, pero lo dejó en mi muro en redes sociales, me decía que esta persona había sido había trabajado en la prensa y que había estado en reuniones de su consejo, de esas reuniones que se hace cada día en donde se decide qué es lo que va a salir al día siguiente. Y la discusión era sobre qué era
conveniente presentar acerca de los niños víctimas de delito, víctimas de trata y niños que viven en la calle. Si era ético presentar a estos niños, ¿no? Presentarlos, sobre todo cuando han sido también violentados. Y la actitud general ahí, en ese consejo, era que la prensa tenía que hacerlo porque de esa forma le estaba enseñando a la sociedad un problema que la sociedad no quiere ver y que era una manera de ayudar a los niños. A mí lo que me sorprendió es que parece que ahí adentro sí creen que están haciendo algo positivo, aunque en realidad, a final de cuentas, el exhibir a los niños no genera ninguna conciencia, solamente ayuda a vender más periódicos y a alimentar el morbo. Pero, ¿cómo opera este fenómeno de la autojustificación en medios? Supongo que se puede ampliar a mucha gente, pero bueno, concretamente en medios, en directivos de medios, en periodistas que están sistemáticamente abusando de los derechos de las víctimas. Pues es que volvimos al punto de las ingenierías de procesos, es decir, cualquier profesional, o sea, es como si a ti te van a hacer una cirugía del corazón y el cirujano no sabe cosas básicas. Entonces es un asunto de ingeniería de procesos y de la percepción que tienen de sí mismos los medios en un contexto comunitario. O sea, cualquier persona que maneja información tendría que saber que el artículo 77, 68 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que está estrictamente prohibido publicar la imagen de personas menores de 18 años. Se acabó, o sea, ¿por qué seguimos negociando sobre la ley? Luego, el artículo 20, con sus apartados B y C, que son los derechos de las personas imputadas y de las víctimas, dice claramente que queda bajo resguardo la identidad de las personas menores de 18 años. Entonces, estamos como Gollum y Sméagol, estamos totalmente disociados, la profesión periodística, que además esa cosa de que es un oficio, ¿no? Yo no creo que ahí sí se equivocó García Márquez, ni es un oficio, por lo menos no hoy, y mucho menos el mejor del mundo, ¿no? Con el problema de la violencia contra las mujeres, pero esta profesión hoy exige altísimos estándares profesionales, sobre todo porque la sociedad es cada vez más diversa. Por otro lado, también, Temoris, es importante decir que más allá del rollo justiciero que puedan tener los medios, que podamos tener los periodistas, ¿no? De adalides, de las personas violentando sus derechos, por cierto, o sea, como decir, yo te voy a proteger dañándote, esa es la paradoja. También es cierto que los medios y las periodistas nos beneficiamos de la impunidad, hay impunidad generalizada, entonces no hay sanción. Todas las leyes, ahora no los voy a someter a tratos inhumanos, crueles o degradantes, pero hay más de 30 leyes en México que establecen, le dan a Gobernación facultades para aplicar sanciones económicas a medios, incluida la suspensión de frecuencias, en el caso de medios de radiodifusión, por dañar los derechos humanos de las personas, por vulnerar los derechos humanos. Ahora, ahí podemos gritar censura. Bueno, yo les quiero recordar otra vez que desde el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, el 13 de la Convención Americana, cualquiera, el propio sexto de la Constitución, establecen la libertad de expresión como un derecho relativo. ¿Por qué nos cuesta trabajo entender esto? El límite de la libertad de expresión, el único límite infranqueable, es la dignidad de las personas. Esa idea, por ejemplo, que decía ahora López Obrador frente a una queja en su talk show matutino, ¿no? Una queja de una reportera que le decía, este señor me agredió, ¿no? Ella decía, bueno, en la democracia los medios se regulan con los medios. Eso es un desconocimiento total del marco jurídico internacional, o sea, de los tratados de los que México es Estado parte, y es un desconocimiento tremendo de por lo menos 10 normas y de la Constitución sobre, insisto, los límites de la libertad de expresión. La libertad de expresión es irrestricta hasta que llega a la dignidad de las personas, en una gama de derechos específicos. O sea, tú crees, por ejemplo, en este caso que acabas de presentar, esta periodista que fue amenazada
por un hombre, ¿no?, que dijo que deberían ponerle una bala por un supuesto reportero. De estos que se han inventado ahí en presidencia, sí, increíbles. ¿A qué hubiera tenido derecho? O sea, ¿cuál hubiera sido una respuesta del presidente que a ti te hubiera parecido correcta? Bueno, a mí me parece que López Obrador casi siempre pone las cosas en terrenos que tienen poco que ver con el Estado democrático de derecho, porque él no es una persona, hasta donde yo he notado a partir del discurso, con mucho, digamos, conocimiento del Estado democrático de derecho y de sus implicaciones, equilibrios de poder. Para empezar, existen mecanismos de mediación, es decir, existe la ley de mecanismos alternos, por ejemplo, ley de mecanismos alternos, ¿sí?, para la solución de conflictos en materia penal. Entonces yo había hecho, bueno, acudan a una instancia de mediación, por ejemplo, no, pues dense un abrazo, no, pues eso es una locura en términos del manejo pacífico del conflicto. O sea, hoy el sistema acusatorio en México tiene montones de mecanismos para la transformación pacífica de los conflictos que podrían tener implicaciones penales y para evitar que lleguen a un procedimiento penal. Entonces, a mí me parece que la respuesta del presidente debió ser una respuesta de un jefe de Estado, no de una persona con buenos sentimientos. Como decía Monsiváis, el hecho de que tú seas una buena persona no te da derecho a gobernarme, ¿no?, digamos. Pero entonces, ¿qué debe haber dicho? Eso, es decir, necesitan ustedes acudir a espacios para manejar este conflicto y desde luego es inaceptable ese comportamiento y desde luego ese comportamiento contradice todos los valores del diálogo, ¿sí? Es decir, ese es el punto, no es un asunto de decir, vamos a llegar a un arreglo aquí fuera de los cauces institucionales democráticos, ¿no? Tú que has escrito tanto sobre el tema, sobre ese problema de la ética y el ejercicio del periodismo, llevas años, llevas no sé cuántos libros escritos, un montón. ¿Tú sientes que ha habido un avance en términos de generar un mayor sentido de responsabilidad en el periodismo al respecto de cómo se practica, de cómo estás contando una historia, de cómo hablas de una persona, o también otra cosa que tú te has preocupado un montón de eso, de un acusado o de un presunto culpable? Mira, hay altibajos. Hace poco leía un ensayo de Marcus Gabriel, que es un joven filósofo alemán de esta corriente novísima alemana del nuevo realismo, y él tiene una frase que dice Silicon Valley y Twitter son los grandes criminales. Entonces, el problema de la cultura Twitter es que la cultura Twitter se basa en que la denigración del otro, la vejación del otro se convierte en tendencia. Entonces, a mí sí me parece que las redes sociales y particularmente Twitter tienen un componente muy tóxico y que eso sienta toda una forma de comportamiento. Como decía el poeta Mario Santiago, ¿no? Los mexicanos se comportan en la calle como en el patio de su casa, es decir, todas las lógicas inciviles, ¿no?, que tú puedes tener en tu casa y que todos podemos tener en nuestra vida privada, se comparten en la vida pública, entonces la vida pública se vuelve un caos tremendo. Entonces me parece que Twitter es un espacio de denigración sistemática de las personas, del presidente, de las mujeres, de los hombres, de los niños, de las niñas, de las personas en sus conflictos en la calle, de los accidentes, que va mucho del escarnio de las víctimas, del escarnio del dolor humano, del escarnio del manejo de medios de miedos sociales. En general es un mecanismo de escarnio de las personas, de los y las ciudadanas. Entonces yo creo que eso acaba teniendo implicaciones severas en el espacio, en los otros espacios, es decir, en los ámbitos analógicos, como le llama Negroponte, ¿no? Los espacios analógicos,
o Jenkins, ¿no? El padre de la transmedia, y los espacios analógicos ya no son puros en general, ni aún en sociedades donde hay una brecha digital grande. Entonces hoy tenemos ciudadanos híbridos, analógico-digitales, y entonces esta lógica de escarnio en el espacio público digital de las personas pues, se traduce al espacio analógico. Entonces también pienso, Temoris, que eso incluye el nivel de déficit de cultura democrática. O sea, pienso que en sociedades que tienen menos déficit de cultura democrática, ese problema se reduce. Pues a esto llegamos, Marco. Yo creo que sí, el déficit de la cultura, o sea, se refleja en el periodismo, se refleja en las redes sociales, se refleja en la tolerancia que hay hacia la disidencia, ¿no? Exacto. O sea, tolero la disidencia siempre y cuando yo esté del lado de la disidencia. Exacto. Pero cuando estoy del lado del poder, no tolero esto. Exacto. Marco, muchísimas gracias. Qué gusto haberte tenido aquí. Un placer. Y queridas amigas y amigos de Diametral y de TV UNAM, nos vemos el próximo sábado. Que tengan hoy muy buena noche.